iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Y esa declaración es un principio espiritual poderoso que podemos utilizar en nuestra vida. El principio de la confesión. Pero esa confesión no tiene que ser hecha solamente por hablar. No, tiene que haber fe en el corazón. Cuando David habló de cortarle la cabeza al gigante, él no estaba probando a ver si funcionaba. Él estaba convencido de que Dios le iba a entregar en su mano. Así que vamos a ir a la palabra en Job, capítulo 22, verso 28, y vamos a orar. Dice así la palabra: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos tus caminos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Oramos. Padre, gloria a Dios. Muy bien, esta palabra determinarás es como tomar una decisión. Y esto se puede aplicar, por ejemplo, alguien determina romper con ese ciclo de deudas en el que ha estado viviendo. Y alguien determina: no, en el 2017 yo voy a dejar de gastar tanto y dejar de ser un mal administrador, y voy a saldar mis deudas y voy a ponerle un alto a este ciclo de vida que he tenido. Eso es una determinación. Otra determinación sería: voy a comenzar una nueva etapa de mi vida en compromiso, en entrega, en esfuerzo, y yo sé que el Señor me va a ayudar y va a abrir camino para que yo pueda servirle con libertad. Uno puede tomar determinaciones o decisiones sobre cualquier área de su vida. Alguien puede decir: este es el año que me aviento creyéndole a Dios y comienzo mi propio negocio. Determinar algo es una decisión. Y lo que está escrito en el libro de Job es que cuando el creyente determina una cosa, esa cosa va a permanecer allí hasta que la alcance. Como que alguien dijera: el próximo año definitivamente yo dejo de andar en bus y voy a creer que me hago de mi carro. Yo recuerdo cuando de joven, viajando desde Lourdes hasta San Salvador para estudiar, venía en la ruta 184, en la 205, subiendo la cuesta de los Chorros, colgado en las escaleras de los buses y a veces en la parrilla de los buses. Pero yo, siendo un joven de unos 16, 17 años, yo pensé: yo no voy a andar en bus todo el tiempo, yo voy a comprar un carro. Y era una cosa que se me clavó, y a mí nadie me enseñó eso, sino que simplemente fue una decisión en mi corazón, un anhelo por prosperar, un anhelo por cambiar de vida. Y cuando yo pude, lo primero que hice fue comprar una moto y dejé de andar en bus. Y después ahí por la confitería americana hay una venta de vehículos. Fui a dejar la moto y de ahí salí con un pickup Rabbit, un Volkswagen Rabbit, y yo feliz manejando mi carro. Y se había cumplido mi sueño, mi determinación. Uno tiene que aprender a tener determinación, hermano, y a tomar decisiones. Y esas decisiones pueden ser firmes, sobre todo si Dios respalda su vida. Usted puede poner un alto a las cosas. Usted puede determinar un principio para otras cosas. Todo va a depender de que usted realmente se apoye en el Señor. Y esta noche vamos a cubrir las bases para que la confesión, la decisión que usted haga, realmente pueda ser alcanzada. Dice la palabra de Dios que sobre los caminos del creyente, de aquel hombre de fe, de aquella mujer de fe que toma esas determinaciones, va a resplandecer la luz, la gloria de Dios, la guianza de Dios, el favor de Dios se va a manifestar. Y yo puedo testificarles que es cierto, hermano. La luz de Dios se manifiesta sobre nuestra vida en la medida que vamos confiando y esperando en Él. Y el verso 29
Dice, cuando fueren abatidos, yo le expliqué el domingo, cuando fueren abatidos sus caminos. ¿Qué significa esa frase? Cuando hayan problemas en su vida, cuando hayan dificultades, cuando haya oposición, la reacción del hombre de fe, la reacción de una mujer de fe será: esto se va a arreglar, esto va a cambiar, en lugar de echarse a morir antes de tiempo. Porque muchas veces nosotros consideramos las circunstancias y entonces pensamos no se puede. Miramos la oposición, la adversidad, y sin hacer la lucha nos damos por derrotados, así como hicieron los israelitas ante Goliat. Nunca enfrentaron a Goliat porque ya estaban derrotados antes de enfrentarlo. Pero el creyente puede determinar con firmeza ciertas cosas, y con el respaldo de Dios van a venir a ser una realidad. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. La Biblia dice que nosotros podemos hacer proezas en el nombre del Señor. Y yo creo que el pueblo evangélico, los verdaderos creyentes, deberían de ser personas con carácter, atrevidas, entregadas, esforzadas, sacrificadas. Pero muchas veces son cosas insignificantes las que nos detienen, las que nos estorban. Un pequeño fracaso nos moldea en nuestra forma de pensar para no volverlo a intentar. Haber fracasado varias veces nos establece en la posición de que definitivamente no se puede, cuando podemos volver a comenzar, así como Dios cada mañana renueva su misericordia sobre nosotros. Dice el verso 29 entonces: cuando fueren abatidos sus caminos, usted va a reaccionar positivamente, y usted tiene que decir algo: enaltecimiento habrá. Es decir, cuando vengan cosas malas sobre su vida, usted va a mirar con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, y usted va a hacer una declaración de fe que va a traspasar o a sobrepasar las circunstancias negativas, y usted va a declarar bendición. Usted va a restitución por lo que está pasando. Pero esa es una actitud de fe solamente para aquellos que cumplan los pasos que están escritos en los versos anteriores. Entonces, para que mi determinación sea firme, y para que lo que yo decido hacer lo alcance, y para que yo vea la gloria de Dios sobre mi vida, y para que cuando vengan dificultades y problemas, yo todavía tenga la capacidad de decretar, de establecer que habrá victoria sobre las circunstancias, tengo que pasar por las siguientes condiciones que comienzan en el verso 21. Cuando leemos el pasaje, entendemos que el verso 28 y el verso 29 son la culminación de un mensaje que cubre 6 aspectos que tenemos que practicar en nuestra vida. Job 22, verso 21 dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Mire, Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Ya no tenemos una condición de enemistad. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. ¿Alguien dice amén? Se lo voy a ir cobrando en el camino. Tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados. Nos hemos acercado a Él, y Dios lo ha permitido a través de la sangre de Jesucristo. Pero ve esta palabra: vuelve ahora en amistad con Él, y se está hablando de Dios. Esto nos habla de una palabra: comunión. Tener comunión con Dios, hermanos, es importante. Usted puede venir a la iglesia y no tener comunión con Dios. Usted puede venir a la iglesia, tenemos tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tenemos un tiempo de clamor, un tiempo de intercesión, lo que sea, y usted puede irse de aquí sin haber tenido comunión con Dios. Por eso es que yo lo presiono a usted en esa área, para que usted entienda que ese tiempo es el tiempo más importante de nuestra relación con Dios. La palabra usted la puede leer en su casa. Usted puede estudiar la palabra en su casa. Y si usted tuviera comunión con Dios, el mismo Espíritu le revelaría la palabra. Yo soy del pensar que en la iglesia debería de haber más tiempo para la adoración y para la alabanza, y menos tiempo para la palabra. Porque la palabra uno puede ocuparse de la escritura, uno puede ocuparse de la lectura, y bajo la guianza del Espíritu ir recibiendo la enseñanza, la revelación. Y que en la iglesia pues se nos den las guías, se nos den la base, los fundamentos, pero a nivel personal, uno alimentándose de la palabra sobre una base diaria, continua, constante.
Pero aquí se nos habla de comunión con Dios. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Así que el primer elemento que debe de existir en la vida de una persona que va a tomar determinaciones firmes y las va a alcanzar es tener comunión con Dios. Verso 22: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. La segunda característica o la segunda base para que mis determinaciones sean firmes y yo vea el respaldo de Dios sobre mi vida es la obediencia. Dice el verso 22: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. La Biblia establece el principio de que los bienaventurados son los hacedores de la palabra, no los oidores. Hay cientos, miles de personas oyendo la palabra, pero no obtienen ningún provecho, porque son los hacedores de la palabra los que obtienen los beneficios, los que obtienen los resultados. Entonces tenemos que tomar la palabra de Dios. Eso de tomar la ley de la boca de Dios no es solamente como para tener la información, no, es en el reconocimiento de su autoridad, de sus instrucciones, de su guianza, y de abrazarlas o de recibirlas en nuestro corazón para caminar en obediencia. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué, que meditara en lo que estaba escrito en el libro de la ley, para que hiciera todo lo que estaba escrito, que hiciera conforme a lo que estaba escrito. Entonces la segunda base para que sus confesiones y para que las determinaciones que usted tome sean respaldadas por Dios se llama obediencia. Obedecer a Dios. Ahora, ¿qué va a fallar? Va a fallar, pero usted se vuelve a Dios de nuevo y Él es amplio en perdonar. Él va a mostrar su misericordia y Él le va a volver a ayudar para que vuelva a comenzar. Verso 23: si te volvieres al omnipotente, esta es la clave, si te volvieres al omnipotente, y esto nos habla de temor, una vida de temor, volverse a Dios reconociendo su majestad, su dignidad, su posición. Él es Dios, Él es el Señor, y no deberíamos de tratarlo de una manera en un menor grado de respeto, sino que con la posición que a Él le corresponde como el Dios todopoderoso, como el Dios que es santo y cuya presencia es tan imponente que dice la palabra de Dios que no hay hombre que lo pueda ver y viva. Entonces hay que pensar en el hecho de que el volvernos a Dios implica el reconocimiento de su dignidad y caminar en ese temor, caminar en esa actitud de respeto, de reverencia. Y la palabra conecta esa acción de volvernos al omnipotente con varios beneficios. Mire lo que dice el verso 23: serás edificado. ¿Cuántos quieren ser edificados? Tenemos que volvernos al Señor y permanecer ahí, volver nuestro corazón hacia Él en ese temor, en esa reverencia. Alejarás de tu tienda la aflicción, dice. Mire qué bendición, hermano. Como resultado de volvernos a Dios, podemos ser edificados de una manera personal, y se va a alejar de nuestra tienda la aflicción. Verso 24: tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Nos habla de prosperidad, nos habla de bendiciones materiales, algo por lo que podemos estar orando. Puede venir a nuestra vida sin que oremos por ello, por causa de haber vuelto nuestro corazón hacia el Señor. Amén. Pero eso de volver nuestro corazón hacia el Señor es algo interno, hermano. Eso de volver el corazón al Señor es un estilo de vida secreto del corazón, donde usted vive continuamente dependiendo de Él, caminando en temor, caminando en justicia, caminando en integridad, caminando en santidad. Y eso es algo personal y privado. Volverse al Señor no es algo que usted lo muestra públicamente, se lo muestra a Él. Y como consecuencia de que su corazón está en temor reverente de Él
que en su corazón existe una dependencia de Él, usted se encomienda a Él, usted depende de Él, Dios va a obrar estos beneficios, Dios lo va a edificar, Dios va a alejar de su tienda la aflicción y Dios va a bendecirle materialmente. Son parte de las bendiciones que están descritas, conectadas con esta acción. Mire el verso 25, porque ahí termina este tercer elemento, el temor. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Cuántos quieren tener plata? Hay unos varios. No todos quieren tener plata. Tener plata es bueno, hermanos. Cuando usted tiene plata, usted es un canal de bendición. Cuando usted tiene plata, usted puede ayudar, sostener, apoyar, edificar. Pero cuando usted no tiene plata, usted necesita que alguien lo apoye, lo sostenga, lo ayude o lo edifique. Y por eso el apóstol Pablo revela en Corintios que Dios es poderoso para hacernos abundar en todas las cosas, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, podamos participar de toda buena obra. Qué bueno fuera, hermanos, de que como creyentes, a medida que el tiempo transcurriera, nos llenáramos de la palabra, pero también nos llenáramos de obediencia a Dios, de temor a Dios, y permaneciendo en esa comunión con Dios, cada creyente comenzara a caminar en la bendición y convertirse en un instrumento, en un canal de bendición para abrir su mano y bendecir a otros. Dice la palabra de Dios que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y dentro de toda congregación local siempre hay hermanos que abren su mano y bendicen a otros. Pero el plan de Dios no es que solamente unos cuantos. El plan de Dios es que todos nos convirtamos en canales de bendición. Y por eso la bendición de Abraham, según el libro de Gálatas, y ya lo cubrimos hace algunos meses, según el libro de Gálatas, la bendición de Abraham es nuestra. Y la bendición de Abraham es tremenda, hermano. Nos habla de autoridad, nos habla de prosperidad, nos habla de libertad, nos habla de vida. Es una gran bendición la que está cubierta o cubriendo la vida de Abraham y toda su descendencia. Y qué curioso, mire que los judíos que se agarran en serio ese asunto, donde quiera que van prosperan. ¿Sabe que debería ser lo mismo con los creyentes? Un día hablando yo con este hermano menonita que nos ha recibido en Belice, él me decía, cuando él me testificaba cómo Dios lo prosperó, porque él hizo un trato con Dios después de que su hermano se lo estaba defraudando en su negocio. Él le dijo a su hermano, mira, le dijo, separémonos, le dijo. Y el hermano ni siquiera le dio lo que le correspondía a él, y él se apartó. Él tiene un negocio de construcción de casas. Él se llama Harvey Plett, y él tiene una constructora de casas. Ellos hacen casas grandes, las montan sobre los trailers y la van a colocar sobre las bases, ya con conexión eléctrica, con tubería para el agua, con aire acondicionado si lo quieren. Grandes casas mueven, y él es construyendo esas casas. Pero él me testificaba que él había hecho un trato con Dios después de que se separó con el hermano, porque se separó con el hermano, construyó una casa pequeñita de 2 cuartos y la tenía ya a la venta y nada que se vendía. Entonces él hizo un trato con Dios y le dijo, Señor, le dijo, yo quiero asociarme contigo porque yo estaba asociado con mi hermano. Y quiero decirte algo, Señor, esta casa, todo el dinero de esta casa cuando se venda es tuyo. Y el día siguiente se vendió. Pero él cumplió la palabra y consagró el dinero en la congregación donde él estaba. Y entonces construyó la otra casa. Y entonces le dijo, Señor, le dijo, ahora de esta casa solo te voy a dar el 10%, le dijo. Y se vendió la casa. Después volvió a hacer otra casa y volvió a hacer otro trato con el Señor. Señor, le dijo, de esta vamos mitad y mitad, le dijo. Y así él me fue contando su testimonio de cómo se fue levantando y cómo involucró a Dios. Él se volvió en amistad con Dios. Él caminó en los principios de la palabra de Dios. Él caminó en el temor de Dios. Y actualmente es uno de los fabricantes de casas más grandes allá en Belice. Un hombre que tiene mucha plata. Pero él me testificaba que esos fueron sus comienzos. Y cuando yo le hablaba acerca de cómo él había sido de bendición, y estaba siendo de bendición porque en el lugar donde él estaba, donde tenía su taller, construyó una iglesia. Y donde se construyó esa iglesia es donde por varios años ha permitido que se desarrolle el ministerio de enseñanza, donde el hermano Gustavo Paz ha estado trabajando en la extensión del ministerio de enseñanza de Agua Viva. Y entonces un día yo le hablaba a él acerca de que qué bendición había sido él, y le agradecía por haber abierto las puertas.
Y él me dice, es que mira, hermano, me dice, todos deberíamos de ser así, me dice. Yo creo que Dios quiere que todos tengamos para que le demos al mundo necesitado. Pero a veces no llegamos a entender, me decía él, los principios que Dios ha establecido en la palabra para que podamos caminar en bendición. Pero gloria a Dios que esta noche podemos aprenderlos, hermano. Y uno de ellos entonces es el temor. Dice el verso 25, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Hermano, eso no es poca cosa. Está diciendo que el Señor va a ser su escudo, su protector, su muralla o su ciudad amurallada. Usted va a estar seguro porque Dios va a guardarlo, lo va a proteger. Y mire, cuando Dios protege no hay diablo que pueda entrar. Si el diablo casi llorando le dijo a Dios, pues sí le dijo, si Job te sirve porque le has puesto un cerco a él y a todo lo que tiene y yo no lo puedo tocar, le dijo. Hermano, cuando Dios pone un límite, el diablo no lo puede traspasar. Y venimos de otro texto que nos habla de alejar de nuestra tienda la aflicción, de alejar de su casa las aflicciones. Entonces vemos aquí un panorama totalmente diferente de la realidad nuestra, pero podemos cambiarlo a través de los principios de la palabra de Dios. Entonces ya tenemos comunión, vuelve ahora en amistad. Ya tenemos obediencia, toma ahora la ley de su boca. Ya tenemos temor. Si te volvieres al Omnipotente, agreguémosle adoración, verso 26. Le estoy dando los pasos o las bases que van a causar que su confesión sea respaldada por Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Si nosotros desarrollamos este estilo de vida, cuando nosotros hablemos y determinemos algo, se va a cumplir, porque el Dios de los cielos será nuestro respaldo. Él será nuestra fuente, Él será nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro ayudador. Él será nuestra gloria. Esto, hermano, realmente es una condición de bendición. Cuando uno lo llega a entender, comienza a pensar, es que no tengo nada que ir a hacer al mundo, si el mundo lo que va a hacer es darme placer y muerte. Pero Dios me va a dar vida en abundancia. Dios me va a dar libertad. Dios me va a dar bendiciones sobreabundantes, y me va a convertir en un canal de bendición. Dice entonces el verso 26, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Lo que le estaba hablando, hermano, de deleitarse aquí esta noche, de deleitarse cada día. Mire, cuando usted no está en el tiempo de alabanza y de adoración presente, o está en cuerpo presente, ¿entendieron? O sea, ya sea que no haya venido o que esté aquí, pero no se mete en la presencia de Dios, usted no solamente le está robando a Dios la adoración que Él merece, sino que usted se está robando a usted mismo el tiempo de comunión con Dios. Y se está robando el beneficio de ese acercamiento. Se está robando a usted mismo la experiencia de deleitarse en el Señor. Yo no digo esto solo por agradarles o por decir algo, el hecho de que extraño la iglesia cuando no estoy aquí. Lo digo en realidad, lo digo con todo mi corazón, porque es como que juntos hemos aprendido a crecer. Yo sé de dónde venimos, cómo el Señor nos llevó en ese proceso de entendimiento en la música, en la clasificación de la alabanza y la adoración. Y todavía seguimos trabajando en esto y tenemos que perfeccionarlo y seguir compartiéndolo con otros. Yo no digo eso solamente por decirlo, es una realidad, porque yo me he deleitado aquí adorando al Señor como en ningún otro lugar, porque tenemos la libertad para hacerlo, tenemos el entendimiento para hacerlo. Esta noche, hermano, con ese canto yo vengo al lugar más santo, vengo a adorarte, yo te adoro a ti. El que no disfrute ese tiempo está perdiendo su vida. El que no aproveche ese tiempo para derramar su alma delante de Dios, ya no hay otra cosa más que se pueda hacer. Y yo no voy a gastar en rayos de luces aquí y en humo para poder poner aquí un montón de entretenimiento, no. Así que olvídese si esas son sus expectativas. Usted tiene la oportunidad de volverse a Dios, como dice este texto, de deleitarse en el Omnipotente. ¿Alguien entiende eso? Deleitarse en el Señor, hermano. Deleitarse en la presencia de Dios. Eso es algo bien personal. Y podemos, ya el otro año nos tocan 19, podemos celebrar otros 19 años después de estos.
Y usted puede no aprender a deleitarse en el Señor. O usted toma la decisión de deleitarse. Usted toma la decisión de derramar su alma, de expresarse con libertad delante de Dios. Hay tiempo para las voces de júbilo, hay tiempo para las lágrimas delante de Dios. Hay tiempo para danzar, hay tiempo para postrarse delante del Señor. Nuestra alma, nuestras emociones rendidas para aquel que nos ha creado, hermano. Vea entonces el texto: te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. La vida de aquellas personas que van a tomar determinaciones firmes y van a ver el respaldo de Dios en su vida está marcada porque son adoradores. Así que tenemos otra base. Ya tenemos 4. La primera es comunión, la segunda es obediencia, la tercera es temor, la cuarta es adoración, una vida de adoración. Cuando usted se deleita en el Señor, Él promete que Él le va a conceder los deseos de su corazón. Hermano, mire, solo ese texto es poderoso. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuál es su deseo, hermano? ¿Cuáles son los deseos reprimidos? Los deseos escondidos, los anhelos. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es el sueño o algo que a usted le gustaría disfrutar? Dios es capaz de concederle ese deseo. Yo lo que quiero es ir a Australia y correr a la par de los canguritos. Dios se lo puede conceder, hermano. Yo lo que quiero, le voy a decir un deseo mío para que se acuerde cuando se cumpla. Aparte del otro que ya conocen, ¿cuál es el primero? El crucero. Vamos con el segundo: ir a las cataratas del Niágara. Ay, hermano, y ver todo ese montón de agua y decir: mi Dios es capaz de hacer todo esto, porque eso es impresionante, hermano. Entonces Dios puede concedernos los deseos del corazón. Y aquí acuérdense, hermano, de que servimos y hemos creído y nos hemos escondido en el Dios Todopoderoso, y que nosotros tenemos que entender que Él es tan poderoso que Él hace las cosas más allá de lo que pedimos y entendemos. Y esto entonces tiene que crear en nosotros una expectativa tremenda, porque Dios siempre va a sobrepasar nuestras expectativas, nuestros pensamientos. Siempre va a ir más lejos. Y Dios puede hacer las cosas más allá de lo que nosotros podemos soñar. Él lo ha dicho en su palabra, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y que así como los cielos son altos con respecto a nosotros, sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos. Así que usted puede estar pensando: no, yo cuando cumpla 25 años con mi doña, yo la quiero llevar aunque sea allá a Panajachel, allá a Guatemala. Y Dios lo sorprende y usted se va para otro lugar, para la bahía de San Francisco. Si puede creerlo, puede ver la gloria de Dios. Si no puede creerlo, hay que en el lago de Ilopango. Si no puede creerlo, ahí está San Diego y ahí está Caluco también. Pero si puede creerlo, hermano, si puede soñar, deleítate a sí mismo y Él en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solo ese texto, hermano, es base para poder emocionarnos con respecto a nuestra relación con Dios y los beneficios. Así que en este texto se nos habla de adoración, deleitarnos en Él. Sigamos con el próximo, la siguiente base. Verso 27: orarás a Él y Él te oirá. Clamor. El creyente que camina en este nivel de que toma determinaciones y Dios lo respalda, es un creyente que acostumbra orar. Estamos hablando de 6 bases para poder tener el respaldo de Dios en nuestras confesiones. El día domingo traté de cubrirlo, pero solamente se lo hice saber. No es un asunto de hablar. En el mundo se tiene este dicho, ¿verdad? ¿Cómo que de soplar y hacer botellas? Ok, en el evangelio entendamos esto: la confesión de nuestra boca es poderosa. En nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pero para hablar vida y para poder obrar en las cambios en las circunstancias, para poder tener el respaldo de ordenarle a la montaña que se mueva, tiene que haber un estilo de vida detrás del que habla. No es solo hablar, no es solo llenarse la boca.
no es solo decir las cosas, no, tiene que haber una vida detrás. Y esa vida detrás son estas características. Es una persona en comunión con Dios, es una persona en obediencia a Dios, en temor de Dios, es un adorador, es una persona que clama y Dios le responde. Es una persona que acostumbra ir delante de Dios para poder poner sus peticiones, para poder encomendar su camino. Como decía David, veía a mi Señor delante de mí. Eso significa que él tomaba decisiones, pero apoyado en su dependencia de Dios. Se encomendaba al Señor para que fuera Dios quien le abriera camino. Usted sabe que David oraba. Si él subía en contra de los enemigos, o si Dios le tenía otro plan u otro esquema de ataque, David dependía de Dios. David era un hombre de oración. Si queremos ver el respaldo de Dios en nuestra vida, tenemos que clamar y encomendar a Dios nuestro camino. Tenemos que pedirle a Dios la guianza, la dirección para aquellas cosas en las que queremos saber cómo actuar, cómo proceder. Y esto incluye, hermano, las peticiones personales, y también incluye la intercesión, el clamar por otros, porque es parte de la bendición que tenemos de tener comunión, de tener acceso a Él. Así que tiene que haber una vida de oración. Curiosamente, esa área es una de las áreas más descuidadas en nuestra vida, una de las áreas menos atendidas en las iglesias, a pesar de que está escrito, y el Señor Jesús lo citó con respecto al Antiguo Testamento: mi casa será llamada casa de oración. Pero muchas veces es lo menos que hay dentro de la congregación. Y la oración nos sirve para alabar a Dios, para adorar a Dios, para agradecerle a Dios, pero también nos sirve para encomendar nuestra vida, para clamar por nuestras necesidades o echar nuestras cargas delante de Él. Y nos sirve particularmente para la intercesión, para orar por otros, para clamar por las necesidades, por la vida de otras personas. Entonces, la quinta base que tiene que existir en la vida de alguien que quiere ver el respaldo de Dios sobre aquellas cosas que determine es el clamor. Tiene que ser una persona de oración. Y con eso no estoy hablando de alguien religioso, hermano, que tiene una actitud así de iglesia, como le dicen en el mundo las personas sin conversa, los creyentes: ya pareces cucaracha, solo metido en la iglesia. ¿A cuántos le han dicho así? A unos cuantos. No se trata, hermano, de una actitud así religiosa costumbrista. No, se trata de una experiencia de dependencia de Dios. Porque el Señor Jesús habló acerca de cerrar la puerta y orar en lo secreto. Eso significa que usted puede orar en cualquier lugar. Como decía el hermano Francisco ahora en la academia, que un joven le fue a testificar hace unos días de que al mediodía, un joven de la academia, al mediodía sentía una gran carga, una obra del Espíritu Santo en su corazón, en su vida. Se fue a meter a un baño y allá le fue a entregar su corazón a Cristo. Y después le fue a contar al hermano Francisco: hermano, a las 12 de este día le entregué mi corazón al Señor. Y él se gozaba porque dice: esa hora es la hora en que nosotros oramos por los alumnos. Entonces Dios mira cuando nosotros oramos en lo secreto. No se trata de una religiosidad, de una costumbre, se trata de una relación. Y luego la parte final del verso 27, después de que dice: orarás a Él y Él te oirá, mire lo que dice: y tú pagarás tus votos. ¿De qué nos habla esto? Compromiso. Hay un montón de creyentes, hermano, que le han hecho promesas a Dios: Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer esto. Señor, si tú haces esto por mí, yo también voy a hacer esto por ti. Si tú me das un carro, yo voy a llevar a los hermanos. Si tú me das dinero y me das un negocito, yo voy a bendecir tu obra. Un montón de promesas, un montón de creyentes. Y después ahí andan: Señor, préstame el diezmo. Hoy no, Señor, hoy no te lo voy a entregar. El otro mes, Señor. A veces se hacen promesas de primicias, de ofrendas especiales. A eso es lo que se le llama voto. Un voto es la determinación personal que usted pone en su corazón en gratitud. Y usted determina honrar a Dios con algo porque usted quiere agradecerle a Dios por los beneficios. Y es una decisión suya. Y entonces la palabra de Dios dice que cuando a Dios hagamos voto, no tardemos en cumplirlos. Porque mejor es que no prometa, dice, y no que prometa y que no cumpla.
Porque nosotros tratamos a veces a Dios como que fuera nuestro amigo. No, mire, si usted me los presta hoy, yo se los doy en diciembre. Ya llegó diciembre, hermanos. Si usted me lo presta hoy, en 2 semanas yo se lo devuelvo, hermano. Ya va a ver, es que mire, ya va a ver. Es más, antes de 2 semanas, ya pasaron 20 semanas. ¿Y cómo es el amigo? No importa no cumplir. Pero aquí se nos habla de tal temor a Dios, de tal relación, de tal reverencia a Dios, que dice: y tú pagarás tus votos. Y esto me da a mí el 6.º elemento, o la 6ª base en la vida de aquellos que van a tomar determinaciones firmes y van a ver a Dios respaldando su vida. Después de que estas 6 áreas se cubren, desde el verso 21 hasta el verso 27, es que llega el verso 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. O sea, como resultado de vivir de esa manera, el creyente puede pararse y toma una decisión, y esa decisión es que algo malo se termine, o esa decisión es que algo bueno comience y venga sobre su vida. Y eso va a ser una realidad sobre su vida, sobre la base de este estilo de vida que está descrito en los versos anteriores. ¿Alguien ha comprendido la enseñanza? Entonces lo que vemos, hermano, es que no se trata únicamente de hablar. No se trata de que usted va a tomar la palabra y a repetirla, porque eso se puede convertir en una repetición hueca, una repetición vana. Usted puede estar diciendo: yo sé que yo soy bendito donde quiera que vaya. No, pues sí, es que hay un elemento aquí. Legalmente y espiritualmente usted está bendecido, pero hace falta que a través de la fe usted posea las promesas. Y para poseer las promesas se necesita madurar, se necesita actuar en fe. Y cuando uno simplemente habla de una manera superficial, no necesariamente hay fe detrás, o definitivamente no hay fe detrás. Pero es lo mismo en lo externo, que alguien que tiene fe hable y alguien que no tiene fe, para nuestros ojos, pero no para Dios. Porque Dios sí sabe quién tiene comunión con Él. Dios sí sabe quién camina en temor de Él. Dios sí sabe quién le ha cumplido los votos que le ha ofrecido. Dios sí sabe quién es aquel que está obedeciendo la palabra. Dios sí sabe quién es un adorador. Entonces Dios va a responder y a manifestarse a favor de aquel que tiene este estilo de vida, que prácticamente, hermano, se resume en comunión con Dios. Y al final viene a parar en lo que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La enseñanza de la vida. Él habla acerca de que Él es la vida y nosotros los pámpanos. Pero nosotros podemos llevar fruto, pero dependiendo de Él. Entonces nuestra vida, hermanos, puede cambiar. Nuestra vida puede cambiar en base a los principios espirituales. Así que si nosotros fortalecemos estas áreas, el área de la comunión, el área de la obediencia, el área del temor, el área de la adoración, del clamor y del compromiso, entonces va a ser una realidad que cuando nosotros determinemos algo, eso va a ser firme. Eso no va a cambiar. Mire, hay creyentes que han hablado de esta manera. Compran un carro, por ejemplo, y entonces les dan cierto tiempo para pagarlo. Y dicen: bueno, me lo puede pagar hasta tal fecha. Y viene el creyente en una actitud de fe, de confianza, de relación con Dios, y le dice: antes de tal fecha se lo voy a haber pagado. Y se cumple, porque determinaron una cosa. Usted tiene la capacidad de elegir, de decidir, de tomar decisiones, de ponerle alto a las aflicciones, a los padecimientos que han venido en contra de su vida. Usted tiene la capacidad de usar la autoridad en el nombre de Jesús para poder detener las obras del enemigo en contra suya. Y usted también tiene la autoridad y la capacidad de desatar las bendiciones sobre su vida. Y ahí entra este principio que examinamos hace un par de semanas: la autoridad de atar y de desatar. Y está conectada con nuestra boca. Y de ahí es donde venimos con esta serie. Así que la palabra establece que por causa de vivir en comunión, en obediencia, en temor, como un adorador,
siendo un intercesor y comprometido con Dios, entonces podemos ver el respaldo de Dios en nuestra vida, ver la gloria de Dios sobre nosotros, y que cuando vengan etapas o situaciones negativas, cuando fueren abatidos nuestros caminos, todavía ahí podremos decir, pero la victoria está adelante, la bendición va a ser mayor, el poder de Dios se va a manifestar. Amén. Entonces, aunque haya abatimiento, aunque hayan dificultades, el verdadero creyente todavía puede decir, como dice ahí, y usted subrayelo, hermano, porque dice, dirás tú. Yo no lo voy a decir por usted. O sea, usted va a venir con un problema, pastor, me pasa esto, esto y esto, y viera que yo he tratado aquí y allá, y yo voy a venir y le voy a decir, hermano, esta es la prueba y la evidencia de que la gloria y el poder de Dios se van a manifestar y usted va a salir adelante. No, es usted quien tiene que decirlo. Es usted quien tiene que, escondiéndose en el Señor y sabiendo el estilo de vida que usted tiene de dependencia de Él, que usted mismo va a decir, enaltecimiento habrá. Usted mismo va a decir, la bendición de Dios viene. Le roban, pierde algo, el enemigo se aprovecha de circunstancias y usted proclama, merezco 7 veces tanto en base a la palabra. Amén. Se enferma, hay un accidente, una situación negativa sobre su vida, hay pérdida económica, aparte de la pérdida de salud, y usted dice, pero por causa de esto, como la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, vienen finanzas a mi vida y viene una mejor condición de salud. Pero usted tiene que decirlo, pero usted lo va a decir si lo cree, porque si no lo cree, ¿qué es lo que va a decir? Ay, pastor, si apenas estoy aquí, ni creo que el otro año pueda seguir adelante. Entonces veamos aquí que la conclusión es que usted habla, usted determina las cosas, ve el respaldo de Dios, y aunque haya oposición, usted continúa con su confesión y declara que su futuro es de bendición y de victoria. Usted no acepta la derrota. Usted declara el favor de Dios, el poder de Dios sobre su vida. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero